verdad estoy emocionada de escuchar las palabras de Rafaela y de compartir mesa con ella. Quiero decir que yo la conocí cuando ella era una escuincla. Aquí no se usa esa palabra, pero en mi país quiere decir que era muy jovencita y era de mujeres progresistas y teníamos un taller de reflexión política convocado por Carmen Olmedo, a quien saludo desde aquí con todo mi cariño y reconocimiento. Bueno, he compartido mucha historia con las mujeres de Andalucía organizadas que, bueno, pusieron la semillita de instituciones feministas, de espacios como Baeza, que ha sido emblemático y referente. Y bueno, hoy estamos aquí en otro referente ya, mucho más actual, que es esta Escuela de Formación Feminista. Silvia, es un lujo y quiero agradecer muchísimo la invitación a participar con todas nosotras. Quiero decir también que, bueno, cada cosa que ibas diciendo quería haber dicho algo, pero yo vine a hablar específicamente de las mujeres en esa participación política y ciudadana, una cuestión de democracia. Efectivamente, porque, a ver, planteamos la democracia como si fuera una abstracción que se rigiera por ciertos principios y muy pocas veces reconocemos la democracia por la composición de sus actores y de sus sujetos. Desde una perspectiva feminista de género, no hay democracia si no hay participación política de mujeres y hombres en pos de la igualdad. No se quiere decir que ya tiene que haber igualdad, porque es muy compleja la igualdad. Construirla no es cuestión de unas décadas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la participación en pos de la igualdad lleva varios siglos. Entonces, también yo quisiera que no nos desesperemos mucho y que veamos nuestra participación con dos medidas, ¿no? del tiempo. Una, el tiempo breve, brevísimo de nuestra biografía, y otra, el tiempo largo de la historia. Y esa relación del tiempo nos es muy compleja a las mujeres. Las que participamos solo con el tiempo biográfico tendemos a desesperar y a plantear, y véanlo ustedes con compañeras y colegas, que no hemos avanzado, que nos falta mucho y tenemos como un apremio extraordinario. Y ya no vemos el pasado histórico, ya no vemos qué es lo que ha sucedido, qué ha debido moverse para que lleguemos a estar en un espacio como este y que todavía lo saludemos como algo extraordinario. Y ese tiempo largo de la historia pues también tiene que ser un referente para nuestro actuar político, para ubicarnos efectivamente en esa modernidad que ha tenido como una utopía formidable, la democracia. Ha tenido también como otra utopía componente el desarrollo compartido, el desarrollo equitativo, el desarrollo para que colectivamente podamos avanzar en pos de, y va el tercer eje de la modernidad, que ha sido, ahora se usa poco esa palabra, el progreso. Esos tres ejes, democracia, desarrollo y progreso, han sido la utopía moderna. Frente a esos tres ejes y paradas sobre esos tres ejes, nos hemos ido conformando las mujeres participantes con conciencia,
poquitas, después más, y después críticas de esa utopía que finalmente, o hasta ahora, no ha cumplido. La modernidad no ha cumplido y no ha cumplido los anhelos de las mujeres prioritariamente, los anhelos de igualdad, pero también de libertad, de justicia, y tampoco ha cumplido con los anhelos de otros sujetos que se han ido formando a lo largo de estos siglos de modernidad. Por ejemplo, solo por decir, otros sujetos con los que compartimos causa política, son sujetos de clase que no han sido reconocidos como sujetos con derechos plenos, son sujetos étnicos, sujetos nacionales de países completos que tampoco han encontrado un lugar en el mundo contemporáneo y en el mundo moderno en igualdad. O sea, que el tema de la igualdad atraviesa muchas conformaciones históricas. Específicamente en esta ocasión hablamos de las mujeres, pero también están grupos étnicos y grupos raciales que vindican igualdad, grupos lingüísticos, colectivos enormes que hablantes de otros idiomas han sido y son discriminados en su especificidad. Personas, no solo mujeres, sino mujeres y hombres, cuya opción o preferencia sexual no corresponde con la hegemónica, sino que se plantean, viven desde otras experiencias sexuales y son discriminados por su específica sexualidad. Y eso, todos estos grupos, estos sujetos, nuevos sujetos, han sido llamados los nuevos sujetos emergentes. Las mujeres ya no somos tan nuevas como sujetos emergentes, pero somos parte de estos nuevos sujetos emergentes que hacemos ¿qué? Hacemos una crítica de la modernidad. Criticamos la utopía moderna porque no nos ha incluido como nosotras queremos, como nos proponemos, en igualdad de condiciones con otros sujetos. Pero ¿cómo es esa crítica de la modernidad? No es esa en que hacemos la crítica negativa y tiramos todo por la borda. Es una crítica formidable que, bueno, en la época contemporánea ha sido denominada crítica deconstructiva. Las mujeres somos uno de los sujetos que hacemos crítica deconstructiva a la modernidad. ¿Cómo va eso? Pues va que frente a la modernidad de la que formamos parte, hemos tomado, lo han hecho las feministas históricas a las que leemos, admiramos y son nuestro cimiento. Ellas han hecho esa crítica de la modernidad deconstructiva. Les quiero poner un ejemplo. Sé que muchas lo han revisado y lo han experimentado, pero si no lo han hecho, pues sería bueno en un grupo hacerlo. Tomar, por ejemplo, el primer tomo del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que ya muchas lo han leído y muchas piensan que es algo arcaico que ya no sirve. Pues sí sirve y habría que releerlo. El primer tomo de Simone de Beauvoir tiene en los 3 primeros capítulos una exposición extraordinaria de una epistemología nueva, y es esta que se hace deconstruyendo. ¿Qué hace Simone de Beauvoir? Toma el pensamiento más avanzado de su época, en el que ella se ha formado con las vanguardias, ella ha leído a los críticos de la modernidad
pero que eran androcéntricos. Los asume, y en eso consiste, asume el contenido básico de su propuesta, pero desde luego haciendo la crítica desde su lugar, ubicada. Hoy hablamos de un posicionamiento del saber, un posicionamiento de la política. No estamos colocados en cualquier lugar. Nuestro ubis es un ubis de condición de género, es un ubis de identidad de género, y ahí estamos plantados. Desde ahí, por ejemplo, Simone de Beauvoir revisa el psicoanálisis, que era una política vanguardista en la época en que ella lo analiza y lo investiga, entre otras cosas porque planteaba la centralidad de la sexualidad en la configuración de los sujetos, y toma el psicoanálisis y le critica a Freud el androcentrismo que le impide ver la especificidad de las mujeres. Hace la crítica, lo podrán leer ustedes, de la teoría del complejo de Edipo, de la castración y muchas más, y ella plantea pues que eso no tiene nada que ver con las mujeres, cuyo inconsciente y consciente es producto de su propia condición de género. Entonces le enmienda la plana a Freud. Le enmienda la plana, pero se queda con él porque ella es psicoanalítica. Luego toma, porque también lo es, al marxismo de Marx. No toma a Gramsci, no toma a los histórico-críticos, toma a Marx. Y entonces, pues también le enmienda la plana a Marx porque no considera a las mujeres como un sujeto histórico-social. Marx tiene una perspectiva de clase, pero no de género. Y entonces ella aporta eso, se queda con Marx, el marxismo, pero ya un marxismo con perspectiva de género, diríamos ahora, porque Simone de Beauvoir tampoco tenía la categoría de género. Y por tercer lugar, toma los avances biológicos de su época, porque ella era una, digamos, filósofa científica, y entonces se basa en los avances de la ciencia para desnaturalizar todo lo que tiene que ver con el sexo y hoy diríamos el género. Pero también les pone una revolcada a los biólogos contemporáneos a ella porque tampoco tienen perspectiva de género, diríamos ahora. Pero ella se las da. Eso es de construir, tomar el paradigma, analizarlo críticamente, eliminar aquellos aspectos con los que no está de acuerdo, en este caso, la autora, y que no tienen visión de género, y completa el marco analítico, que desde Simone de Beauvoir, digamos, se puso el fundamento, puso ella el fundamento para lo que luego se llamó la teoría de género. Si ustedes leen El segundo sexo, anuncia la categoría de género y la teoría de género. Bueno, pues ese deconstruir, desmontar, remontar, transformar un paradigma ha sido el método feminista por excelencia. Por excelencia. Lo han hecho las feministas de todos los tiempos, lo hicieron las ilustradas, basándose, obviamente, en los principios de la Ilustración. Y luego, pues, otras generaciones de feministas, como mencioné ahora, la de la posguerra, encarnada en Simone de Beauvoir. Y luego vinieron otras, como las de los años 70, principalmente empezaron en Estados Unidos, pero se siguieron por todo el mundo. Y ahí se incubó eso que hoy es la perspectiva de género ya nombrada como tal. Esta perspectiva nos permite basar el análisis político, científico, cualquier
discusión epistemológica en la consideración de que el género condiciona lo que vivimos y que desde el género es más factible que acertemos para incidir en la participación como mujeres. No solo como mujeres con identidad de género, me parece a mí, sino como mujeres con identidad feminista, y eso es lo que yo quisiera tratar aquí. El feminismo, como crítico de la modernidad, pero al mismo tiempo con los pies puestos ahí, ha planteado esa transformación de la utopía, y lo que ha planteado es realizarla aquí en la tierra, pero abarcando a todos los sujetos, y en todos los sujetos planteando la igualdad con principios equitativos y redistributivos de la riqueza, de los poderes, de los espacios, de las oportunidades, de los bienes, de los recursos. Todo eso son cosas diferentes. Bienes, recursos, oportunidades, acceso a, y eso es lo que ha planteado el feminismo. No ha planteado construir un mundo aparte, irnos para otro lado, no ha planteado nada de eso, ha planteado sobre las bases modernas construir espacios para nosotras, para los otros, pero ya si ocupamos esos espacios, si los hombres que son las personas con las que convivimos están ahí, han cambiado. Han cambiado las mujeres, ya no son las mismas. Han cambiado y deben cambiar los hombres. Yo escucho discursos, no voy a decir de quiénes, pero los escucho, en que pareciera que los hombres están muy bien como están y no tienen que cambiar nada. Incluso se dice la igualdad de las mujeres. ¡Qué horror! La igualdad, hay muchas igualdades y a lo largo de la historia del feminismo se han nombrado varias igualdades. La primera era igualdad con el hombre, y así lo anunció Olympia de Gouges. La mujer en igualdad con el hombre. El paradigma era el hombre y había que igualarse como identidad con el hombre, hacer las mismas cosas, tener las mismas oportunidades, pensar igual, escribir igual, transitar igual por el mundo. Y bueno, vinieron generaciones después de feministas que dijeron no es igualdad con el hombre, queremos igualdad entre mujeres y hombres. Y si lo enunciamos así, estamos haciendo otro enunciado político y de relaciones de poder. Igualdad entre mujeres y hombres hace que los términos de la ecuación sean los que hay que igualar en las relaciones múltiples, personales, relaciones sociales, relaciones políticas entre mujeres y hombres. Esa ecuación está presente cuando hablamos de igualdad en la actualidad. Pero también se planteó la igualdad, y ustedes la han llevado adelante como en todo el mundo occidental, la igualdad de oportunidades, que fue, digamos, el caballito de batalla de las políticas de igualdad durante muchos años. La igualdad de oportunidades, porque se planteaba que somos diferentes y que lo que necesitamos es tener un acceso a las oportunidades para de ahí cada quien desarrollarse de acuerdo con sus capacidades, habilidades, etc. Pero de la igualdad de oportunidades pasamos a otra igualdad que se fue gestando
en las últimas décadas también, y que es la igualdad sustantiva. Hemos hablado de la igualdad sustantiva en el sentido de todos los términos de la igualdad. Igualdad de poderes, por ejemplo. Ya no de oportunidades, igualdad de poderes entre mujeres y hombres. Y hemos pasado de la igualdad de poderes entre mujeres y hombres como igualdad sustantiva a la igualdad de resultados. Y hoy medimos, tenemos indicadores para saber efectivamente si los enunciados jurídicos normativos nos conducen a una igualdad real. Y hablamos de la igualdad real. Fíjense cuántas igualdades, y una cree que está hablando, dice igualdad y ya, pues no. En la teoría feminista, en teoría política, tenemos que referir de qué igualdad estamos hablando. Escuchaba a nuestro alcalde, yo ya también le voy a decir a nuestro alcalde, convocar en tiempos electorales también a la igualdad. Bueno, la igualdad en términos electorales puede ser una parte de la igualdad, pero no abarca toda la igualdad, las igualdades. Me parece que hay que reflexionar eso. Bueno, todo eso es producto de una crítica feminista al orden establecido, pero al mismo tiempo de la construcción de alternativas que ha planteado el feminismo. Porque, bueno, que yo sepa, a veces hemos planteado problemas, pero con mucha frecuencia hemos abordado cómo superar los problemas. Y nosotras decimos, queremos superar muchos de los problemas que nos mencionó Silvia en su introducción, cuando asombrada nos decía, nos hacía referencia a números que muestran la desigualdad de participación de las mujeres en los niveles más altos o altos de conducción social, de conducción política, de conducción económica. Ese, al parecer en la actualidad en Occidente y aún en los países más avanzados, es el techo de cristal. Ese, el de los poderes más altos. En los avances que hemos tenido en las últimas décadas, de Beijing para acá, por ejemplo, o de Nairobi para acá, hemos logrado la participación de las mujeres en espacios donde antes estábamos excluidas. Eso ya es un gane. Es un gane que haya mujeres en espacios donde antes no estábamos. Pero claro, hemos dicho no queremos ir a todos los espacios. Queremos elegir cuáles. Y de una manera muy amable, para que nadie se asuste, se ha dicho que queremos ir a los espacios de toma de decisiones. Es el nombre que le ha puesto la ONU a eso, para que nadie crea que queremos el poder, para que nadie crea que vamos por todo, sino de toma de decisiones. La ONU, bueno, digamos la ONU con su cumbre de Viena, que es la cumbre de los derechos humanos de las mujeres, donde, como dice Alda Facio, nos volvimos humanas. En 1993, que fue esa cumbre en Viena, y ahí se reconoció eso, que las mujeres tengamos el derecho a participar y a tomar decisiones que nos incumban en cuanto a nuestra vida personal, a nuestra comunidad, puede ser una aldea, puede ser un país, puede ser una comunidad religiosa, comunidad parlante, diversas comunidades. Y ahí tomar decisiones. Pues sí, pero al mismo tiempo las mujeres, conforme vamos ocupando espacios, queremos más. Y ya no solo queremos estar ahí, porque lo sabemos muy bien, la mixtura
mixtura no es igual a igualdad. Y la gente allá afuera lo confunde y dice, pero si ya están en todos los espacios, ¿qué más quieren las mujeres? Bueno, a veces estamos mezcladas con hombres en los espacios. A veces somos mayoritariamente mujeres, pero eso no quiere decir que estemos en igualdad de condiciones. Podemos ser mayoría, como en este sitio, pero somos mujeres en desigualdad. Entonces quisiera yo proponer que para hacer política asumamos que estamos en desigualdad. Pareciera que es una ofensa. Hay mujeres que se sienten ofendidas cuando una dice, ¿de veras estamos en desigualdad? ¿De veras nos colocan en inferioridad? Y eso es lo que queremos erradicar. No solo queremos, y de eso voy a hablar después, erradicar las violencias, sino queremos erradicar esas cosas. Y entonces, reconocer que somos desiguales nos coloca en un ubis distinto para hacer política. Nada más erróneo que pretender que ya estamos en la igualdad. Porque entonces nos confundimos y creemos que con un poquito de esfuercito, como nos dicen allá afuera, vamos a lograr avances impresionantes. No es así. Estamos en condiciones de mucho avance en algunas cosas, pero al mismo tiempo nuestros avances a veces son frágiles. Tan frágiles que los derechos que vamos ganando son puestos en duda a cada rato. Bueno, no quiero referirme, pero lo voy a hacer, al retroceso, al meterle la mano a la ley de la interrupción del embarazo en España, pero me parece que es un ejemplo de cómo avanzamos, se legisla, se crean instituciones, se hacen programas, proyectos, se financia, cuando hay una fuerza política a favor de los derechos humanos de las mujeres. Pero en cuanto no gobiernan fuerzas políticas que estén a favor, por lo menos en su declaración de principios de los derechos humanos de las mujeres y la ciudadanía plena de las mujeres, la fuerza que llega lo cambia. Es casi su derrotero, es su objetivo. Esa es su relación contra las mujeres. Y nosotras tenemos que evidenciarlo, tenemos que llamarlo por su nombre, tenemos que decir que es una política en contra de las mujeres y las niñas, sobre todo en contra de las niñas. Y lo digo no solo por esta tierra que yo respeto y quiero tanto, lo puedo decir por mi país, en que después de que dimos un avance enorme en la Ciudad de México, de donde yo vengo, donde gobierna la izquierda y donde logramos, después de 40 años de lucha, y me ha tocado a mí todo eso, porque ya soy muy mayor, logramos el derecho al aborto libre las 12 primeras semanas y la interrupción gratuita, pública, de la mejor calidad a todas las mujeres que acudan a solicitar la interrupción del embarazo. Lo logramos, fue una fiesta. Empezó a llegar gente de todo el país a practicarse el aborto en la Ciudad de México. Ustedes pueden ir, ¿eh? Si se les pone muy duro acá, pueden ir a México, a la Ciudad de México, aquí es ustedes. Pueden ir acá. Y bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que a los 3 meses, 4, ya no me acuerdo cuántos, la derecha, aliada con la Iglesia Católica de mi país, que es muy conservadora y reaccionaria, empezaron a hacer una legislación en las constituciones de los estados de mi país, dándole el derecho a la vida al no nato en contra de los derechos humanos de las mujeres.
y ya llevan legislado la mitad del país. En la mitad de México, las mujeres tienen unos derechos y en otra mitad no tienen derechos humanos. Y eso por obra y gracia de una política contra las mujeres. Entonces, traje esto a colación porque cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de derechos humanos. Si las mujeres no estamos investidas de derechos humanos, no hay igualdad. Y es preciso que lo anotemos, que lo digamos y que defendamos los derechos humanos que vamos construyendo, que obviamente decimos que son indivisibles, intransferibles, que deben ser integrales, holísticos, progresivos, judiciables. Todo eso tiene que pasar con los derechos humanos para que las mujeres estemos investidas de derechos y podamos gozar de una ciudadanía plena. Y entonces sí, podremos hablar de igualdad en la competencia política, en la toma de decisiones y en muchas cosas más. Entonces, nos falta mucho trecho para eso, pero debemos ubicar ahí, en ese terreno de la desigualdad de género, como lo señaló también la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que tenemos que llegar al núcleo de la desigualdad, de las desigualdades, para eliminar todas las formas de discriminación. Un segundo punto, y tú me hiciste recordar muchas cosas, es, no segundo porque vaya después, es simultáneo, es la construcción del derecho a una vida libre de violencia. Dijiste qué bonito suena. A mí me suena fascinante. Me suena tan fascinante que ese fue el nombre que le pusimos a la ley que hicimos en México para enfrentar las violencias contra las mujeres y las niñas. En la mayor parte del mundo, las leyes relativas a la violencia se llaman leyes contra la violencia, machista, de género, como le quieran llamar, se llama de diferentes maneras en el mundo. Pero nosotras quisimos dejar testimonio, como legisladoras, de que estábamos construyendo el primer derecho humano de las mujeres. En la Cumbre de Viena se aprobó y se nombró, lo pueden ver, métanse a internet, ahí se aprobaron como 15 derechos humanos específicos de las mujeres. Y el derecho a la vida fue el primer derecho. Hubo varias propuestas, redacciones diversas. Por ejemplo, el derecho a la vida a secas. Hubo otras propuestas en la Cumbre de Viena que le llamaron el derecho a la vida en primera persona y alegaban las que sustentaban este nombre que siempre se supedita la vida de las mujeres a otras vidas. O sea, que las mujeres tengamos derechos pues porque somos madres, pues no todas. Y no es todo el género y no pueden supeditar nuestro derecho a la vida porque tengamos que proteger otras vidas, ¿no? Sino en sí mismo. Y eso buscaba esa redacción. Finalmente no se aprobó. Y se aprobó el derecho a la vida libre de miedo y de violencia. Y la verdad que me parece que es un poema. El derecho en positivo, porque los derechos humanos se enuncian en positivo. Y aquí, pues, las feministas que fueron a la cumbre lo enunciaron muy bien. Y nosotras tomamos ese nombre porque nos parece que nosotras no luchamos contra la violencia. Nosotras estamos tratando de desmontar las causas
de las violencias para que no se produzcan las violencias. O sea, no hacer algo solo punitivo, solo de sanción, que es una parte importante para que no haya impunidad, sino también algo que permita eliminar las causas de esa violencia. Y de acuerdo con la CEDAW, las causas de la violencia de género contra las mujeres y las niñas están en la desigualdad, así de simple. Entonces, la desigualdad de las mujeres también tiene del otro lado la supremacía de los hombres. Y aquí es donde tienen que cambiar. Los hombres tienen que cambiar en el sentido de que vayamos cambiando las normas sociales, económicas, sexuales, políticas, para que no tengan superpoderes sobre las mujeres. Eso no lo vemos y necesitamos decirlo. La desigualdad electoral tiene que ver con supremacismo masculino y tenemos que desactivarlo, como lo hemos hecho. Inventamos las cuotas, inventamos esa acción afirmativa que nos hizo tanto bien y nos ha hecho tanto bien en el mundo, porque si no, las mujeres no hubiésemos podido llegar a muchos sitios. Quiero confesarme aquí, diputada, 4 cuotas, no solo una. Yo ocupé mi sillón en el Congreso por cuatro cosas. Una, por ser mujer, que fue la primera cuota que ganamos. Nos escupían cuando la aprobamos. La segunda fue por ser académica, porque era muy importante en ese momento reconocer el saber intelectual, por ser externa del partido con el que yo fui a la Cámara. Yo no era parte de ese partido, bueno, con mi corazón sí, pero nunca pagué cuotas, ni vendí el periódico, ni viví trampas allá adentro, nada de eso. Me tocó que me eligieran y que quisieran que yo fuera. Y la última, que es la primera, por ser feminista. Cuando años antes yo había querido ser diputada y fui rechazada precisamente por esas 4 cosas. 10 años después, el país había cambiado, los partidos los habíamos cambiado, algunos, y entonces ya era muy bien visto que hubiera por lo menos una que otra feminista en el Congreso. Y bueno, todo eso lo cuento porque avanzamos con las cuotas, pero luego avanzamos con la paridad. Y hemos llegado, bueno, ustedes inventaron hasta el nombre de las listas cremallera, que allá en México no se entiende, porque allá decimos el cierre, así se llama, o ya en English se dice el zipper. Entonces, cuando dices lista cremallera, en blanco, les hemos puesto la lista zipper, para que se entienda allá. Bueno, todo eso tenemos, y ni con eso porque nos hacen trampas, porque se burlan, porque hay simulación, porque hay fraude, porque hay violencia política contra las mujeres que hacen política. Les traje recortado de lo último. Acusan a diputado del PANAL en el estado de Colima de amenazar a suplente para que deje el cargo. Un diputado amenazando a la suplente para que deje el cargo. Nos tocó un proceso que le comentaba a Silvia ayer, una trampa de los partidos políticos de poner a las mujeres en las suplencias y no ganar, quedar en los peores lugares donde no se iba a ganar. Pero luego logramos que eso se cambiara y entonces pusieron a mujeres como titulares en las elecciones. Bueno,
pero en el momento de tomar protesta en el Congreso, las diputadas titulares, varias, hubo una legislatura que 10 pidieron licencia en el momento de jurar. ¿Para qué? Para que entraran los hombres suplentes, que eran los poderosos que querían que quedaran sus partidos políticos. A ese fenómeno se le llamó el de las Juanitas. Y a mí me da mucha pena, yo no uso el nombre nunca, porque se creó un estigma contra esas diputadas que pedían licencia para que entraran hombres supermachos suplentes, ¿no? Porque no era un asunto de ellas, sus partidos las obligaban a eso, pero además eran familiares, eran amigas, eran colegas, eran compañeras, o sea, toda la subordinación tradicional de género de las mujeres en la política, actuando como un mecanismo contrario a la igualdad. Y quiero decirlo porque tenemos que verlo y tenemos que contar con eso para que ya no funcione. Bueno, después de eso presentamos una querella ante el Supremo Electoral y nos dieron la razón, y gracias a esa querella que nos dieron la razón, el tribunal obligó a los partidos a colocar mujeres como suplentes de mujeres, para que no hubiera aquello que abandonan, para que entran hombres. Y por primera, y además para que cumplieran con la cuota del 60-40. Y es la vez que más diputadas y senadoras hemos tenido en la legislatura pasada. Pasamos del 22% de parlamentarias en la Cámara de Diputados al 38% en un santiamén. Y todo por una política de igualdad electoral que era una cuota. Pues de ahí ahora logramos colocar la paridad como un derecho transversal y por lo tanto esperamos que se cumpla. ¿Qué hacemos en la participación civil en un momento electoral como lo hacen ustedes, como lo hacen muchas mujeres del mundo? Hemos creado observatorios para que se cumpla la igualdad, para dar seguimiento a los partidos políticos, para que no nos cuenten cuentos y para que hagan asambleas y para que, de acuerdo con estatutos electorales democráticos, las mujeres puedan arribar a puestos donde queden y queden en buen lugar. Bueno, los partidos se defendieron y, por ejemplo, no sé aquí cómo se llaman, pero las diputadas plurinominales, que esas son nombradas por cada partido, no son electas, esas decían que no tenía por qué haber una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, que son los primeros lugares de las listas, y esos se los querían reservar los partidos para poner a quien quisieran. Y bueno, hemos logrado que no sea así. Observación civil es ejercer un poder ciudadano, tener el derecho a observar, a evaluar y a considerar, de acuerdo con eso, si efectivamente se está cumpliendo con la democracia. Allá y en otros sitios le hemos puesto nombre a la democracia, porque sin apellidos no se entiende que tiene que haber igualdad de género. Y la llamamos democracia genérica. Democracia genérica, como un componente básico de la democracia contemporánea. O sea, no puede haber democracia si no abarca también la relación entre mujeres y hombres en pos
de la igualdad. Y finalmente quisiera tratar aquí dos temas. Uno, que es que ya en la mayor parte de los países occidentales hay leyes de igualdad. En la mayor parte hay programas anuales, hay plataformas, hay planes de desarrollo por la igualdad, pero nos hace falta que haya planes por la democracia. Yo propongo que podamos enunciar, no creer que está subsumida la democracia en el desarrollo, o al revés, como pasa en países de América Latina, que se cree que aún con un desarrollo tan desigual, que genera tanta pobreza, tanta exclusión, puede haber igualdad. Allá, digamos en América Latina, no sé acá, se hacen muchos discursos considerando como separadas el desarrollo y la democracia. Y nosotras, las feministas, tratamos de articular un discurso sobre que sin democracia no hay un desarrollo igualitario y sin igualdad no hay democracia, igualdad en el desarrollo. Bueno, a todo esto trabajamos mucho, y ustedes también, por el empoderamiento de las mujeres. Hace muchos años, no sé si cuando nos conocimos nosotras, yo llegaba de México a contarles el cuento del empoderamiento de las mujeres. Y me decían, ay, qué feo se oye eso, qué horrible palabra, cámbiala. Pero es que así se llama, es que viene del inglés, que es empowerment, y que quiere decir esto y aquello, y que nos conviene mucho porque es el fortalecimiento de esas personas y grupos que, estando en desigualdad, se fortalecen para la acción política, se fortalecen para la vida misma, se fortalecen para actuar en comunidad, se fortalecen para participar en política. Y me parece también que hay que dedicarle un espacio al empoderamiento de las mujeres políticas, como un empoderamiento particular, que requiere varias cosas, que solo voy a mencionar rápido porque ya se me fue un poco el tiempo. Requiere el empoderamiento de las mujeres políticas que tengan una mínima formación en la perspectiva de género. Tenemos que lograr que las mujeres políticas no sean impermeables a todos los avances de género, a la agenda que tenemos en el mundo, que conozcan los 5 documentos básicos que hay que conocer. Bueno, habría 10 y 15, pero yo pienso que hay algunos fundamentales, como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la de 1993, las conferencias mundiales, desde, bueno, la que quieran, pero la de Beijing, por supuesto, la CEDAW, la Convención Belém do Pará, que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y aquí me detengo, espero tener cabeza para regresar después. Es importantísimo no poner de lado la causa por prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Es fundamental para poder construir derechos humanos de las mujeres y para lograr el empoderamiento de las mujeres, mismo del que nos hace falta, porque las mujeres vivimos múltiples formas de violencia, muchas de ellas silenciadas, ocultas, innombradas,
no son las aparatosas, pero son las que cotidianamente merman la fuerza de las mujeres. Y requerimos erradicar esas violencias contra las mujeres. No hay derechos humanos de las mujeres si no nos proponemos y hacemos acciones reales de gobernanza para lograr esa erradicación. El Estado es central en esa acción que debe ser también civil, que debe abarcar a todo el sistema político y que debe abarcar a todos los gobiernos. Me extraña mucho lo que dijo nuestro alcalde, que ahora ya no tienen competencia municipal para muchas cosas, cuando en el ABC de las políticas de género sabemos que la violencia, la salud y muchas otras cosas tienen que lograrse a nivel local. Es allí donde está el meollo del asunto, en la comunidad donde una vive, donde una trabaja, donde una actúa en política, y debe ser competencia del poder local. Y también debemos lograr que haya más y más mujeres en los espacios, en las alcaldías, no sé aquí, pero en mi país da vergüenza el número de alcaldesas que tenemos. Son poquititas, y claro, ahí es donde encontramos más trabas al avance de los derechos de las mujeres y donde encontramos más fenómenos como otro que les voy a contar, que es la violencia política contra las mujeres. Y lo traigo a colación porque estamos hablando de la participación y el poder. Y bueno, hay lugares en México, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, donde en ese nivel local las mujeres que intentan ingresar a hacer política viven violencia política. A tal grado que en mi país, que da vergüenza, las senadoras, que son un grupo de feministas, han llevado al Congreso una iniciativa de ley para modificar la ley de prevención y atención de la violencia, la ley de educación, la ley de partidos políticos, todas como 5 leyes para incluir la prevención, la atención y la erradicación a la violencia política que se ejerce contra mujeres que quieren ser alcaldesas, que quieren ser diputadas, y en sus pueblos las amenazan. Ha habido asesinatos, feminicidios políticos de mujeres que se proponen hacer política. Entonces, en un país como México, tenemos que hacer como redes vitales para proteger a las mujeres políticas y no dejarlas solas, sobre todo en los pueblos, sobre todo allí donde hay clanes, hay todo ese tipo de poder tradicional sumado al poder de los partidos políticos, de las iglesias, y olvídense, las mujeres enfrentan cuadros, no digan de desigualdad, sino lamentablemente de violencia política. También sucede, esta violencia abarca a mujeres defensoras de derechos humanos, y también entonces poder participar en la construcción de derechos humanos implica que hagamos tejido social de protección y seguridad para las defensoras de derechos humanos, porque están muy expuestas y han sido víctimas de feminicidio. Bueno, yo hice con unas compañeras de CIMAC, que es un colectivo de comunicación que es muy conocido en las redes de comunicación. Mis compañeras y amigas me pidieron que les asesorara una investigación
y relevamos 14 casos de feminicidio a comunicadoras, periodistas, en un periodo breve de tiempo en México. Y tenemos, entonces, vean cuántos espacios de participación política que requieren atención específica diferenciada, porque no están en las mismas condiciones unas mujeres que otras. Los defensoras de derechos humanos, mujeres políticas y ¿cuáles otras dije? Comunicadoras, que son formas de participación en la creación de ciudadanía en las mujeres, bueno, en muchos casos son riesgosas. Creo que tengo que acabar en 2 minutos para cerrar. No sé qué más les traía. Bueno, por ejemplo, esto era en el periódico de Venida para acá, allá en el cuerpo del estudiante del Instituto La Salle, desaparecida el jueves en Guanajuato. Bueno, tú dijiste cuántos casos de feminicidio llevan. 20, yo ya sé dónde. 20, bueno, aquí son 50 millones de habitantes. Tenemos que ponderar, ¿no? En México son 1.500 a 1.700 mujeres asesinadas cada año. Son víctimas de feminicidio. Entonces, para muchas mujeres participar es cuesta arriba, porque en sus hogares tienen muchas limitaciones, tienen hombres muy machistas, hijos, padres, que impiden muchas cosas a las mujeres. Para hacer política necesitamos un grado de libertad y un grado de seguridad. Y bueno, afortunadamente hay países donde esto sí ocurre y las mujeres pueden hacer cosas con libertad. Acá sufre accidente la abanderada de un partido que se llama Acción Nacional a diputada federal en Oaxaca. Accidentes. Todo el tiempo tienen accidentes de tránsito que son feminicidios, pero que tenemos nosotras luego que demostrar que son feminicidios. Y bueno, el Tribunal Electoral, por el otro lado, por lo que hemos logrado, ordena candidatear mujeres en 9 de 18 ayuntamientos de Querétaro. Los partidos no pusieron mujeres y el tribunal les ordena que pongan mujeres. Un lujo, un lujo. Y entonces, pues tenemos que ir a apoyarla, ellas se tienen que formar rápidamente, algunas tienen una formación muy buena, pero es importante que tengan solidez argumental desde una perspectiva democrática de género, que comprendan por qué es importante nombrarnos, visibilizarnos, y no solo como mujeres, sino como feministas. Yo quiero decir aquí algo, ¿puedo meter mi cuchara con ustedes? Pues yo conocí a Rafaela como mujer progresista, y luego a muchas progresistas, y yo decía, ¿y dónde están las feministas? Pues claro, porque no se llamaban feministas. Y luego fui conociendo planes de igualdad, y la gente habla de las políticas de igualdad, y todo por separado, ¿no? Como si nada tuviera que ver. Y resulta que años después de grandes avances que han tenido ustedes y que son un referente para América Latina, lo saben muy bien, muchas jóvenes no saben que son feministas las que han construido el piso en el que viven, donde actúan sus derechos, y que como mujeres tendrán que participar, pero ojalá lo hagan como feministas, sobre todo para no perder tiempo. Me parece a mí. El tiempo es oro para las feministas, por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias.
gracias, Marcela. Tenemos, Vicky, no es que no te haya hecho caso, es que, en fin, me parecía no cortarle la palabra a Marcela. Tenemos hasta las 12.